Bueno, revisemos rápidamente evento vascular cerebral. Como definición, pues es la alteración del flujo sanguíneo cerebral que conduce a la isquemia del tejido con la consecuente necrosis y pérdida de función del mismo. Esta definición abarca tanto EBC isquémico como EBC hemorrágico. ¿Por qué? Porque en ambos, al final de cuentas, hay una alteración del flujo sanguíneo que conlleva a este desarrollo de fisiopatología. Como epidemiología de forma general, se considera que es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial y la GPC de aquí en México también lo menciona de esa manera. Y en Estados Unidos y los países desarrollados se considera como la primera causa de incapacidad o discapacidad adquirida en los adultos. Aquí en México la GPC no menciona los datos estadísticos de México, sin embargo es muy probable que la situación sea muy similar. Se presenta con mayor frecuencia en hombres, porque tanto para la enfermedad cardiovascular como, o sea, en el apartado coronario como en el apartado de vascular cerebral, tenemos más riesgo nosotros los hombres que las mujeres de padecer este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues como sabes, eh, al pasar la menopausia, las mujeres empiezan a equilibrar esta estadística al perder su carga estrogénica. Y de forma general, las guías mencionan que es más frecuente después de los 55 años. Tú pusiste en tu cuestionario que en hombres después de los 45 sí se considera, pero eso es más como para una enfermedad de tipo prematuro. De forma mundial lo consideran a partir de los 55 años. Y mencionan las guías que cada década de edad aumentada aumenta alrededor de 5% la probabilidad de tener un EBC, es decir, a mayor edad va a haber mayor probabilidad por su origen en la mayoría de los casos de tipo aterotrombótico. Ahora, la clasificación se va a clasificar en isquémico por el origen que tiene, es decir, en los pacientes que tienen una obstrucción del flujo arterial y en aquellos pacientes que tienen una hemorragia. Una de las preguntas que te puse fue ¿cuál era el porcentaje de isquémico? De forma general, tanto los libros como las guías mencionan que es de un 84-85% de tipo isquémico y el hemorrágico apenas el 15%. Sin embargo, pues tú sabes que el hemorrágico tiene peor pronóstico porque los síntomas se presentan de forma más abrupta y el daño cerebral puede ser mayor. Mientras que el isquémico sí se presenta igual de forma abrupta, obviamente, pero como no causa síntomas dolorosos, generalmente los pacientes no le toman atención. Y bueno, dentro del apartado isquémico se divide en aterotrombótico o embólico, cardioembólico cuando el origen del émbolo es cardíaco y la enfermedad de pequeños vasos. De todo ese porcentaje de 84%, prácticamente la mitad corresponde a aterotrombótico, una cuarta parte aproximadamente a cardioembólico y el resto a enfermedad de pequeño vaso. Y de la hemorrágica, la mayor parte es de tipo hipertensivo, intraparenquimatoso y solamente una pequeña parte subaracnoidea, generalmente relacionado con ruptura de aneurismas o con malformaciones arteriovenosas. Los principales factores de riesgo es la edad, como ya mencionamos, más de 55 años y cada década aumentada aumenta el riesgo. El sexo es más en sexo masculino, pero pues también pasando los 60, 55, 60 años, las mujeres empiezan a equilibrar ese porcentaje. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, duplica más aproximadamente el riesgo relativo de padecer un evento vascular cerebral. Y el alcoholismo, especialmente el alcoholismo intenso, más de 30 gramos de alcohol puro por día, lo aumentan. Y pues los principales, tanto de todas las enfermedades que prácticamente conocemos, la hipertensión y la diabetes, son de las principales causas. El consumo en mujeres de anticonceptivos orales, especialmente aquellas con factores de riesgo como tabaquismo, diabetes,
Especialmente después de la menopausia también se asocia a un aumento en el riesgo de padecer un EBC. Las dislipidemias, pero tienen que ser generalmente dislipidemias intensas, o sea, de valores de triglicéridos y colesterol muy por arriba de los límites superiores. Y obviamente aquellos que han tenido antecedente de trombosis en algún otro lado, y aquellos que tienen alguna cardiopatía, pues la más conocida, la fibrilación auricular. Y también aquellos que pueden tener una miocardiopatía dilatada y alguna otra causa que puede producir un émbolo cardíaco. Estas son algo que se me olvidó mencionar en parte de la definición. Es de la pregunta que hice de con qué otros nombres se le conoce al EBC. Es ictus o apoplejía. Lo que pusiste de stroke, pues es más la traducción en inglés de esto. Y bueno, estos son los riesgos relativos. Se considera que el principal factor de riesgo es la hipertensión, para ambos tipos de eventos vasculares. En segundo lugar la diabetes. Entonces son enfermedades que se tienen que controlar y aquellos pacientes que las padecen pues tienen altas posibilidades de complicarse. Y de ahí, bueno, están las demás que mencioné. Y esta es una tabla del Harrison. Viene también marcado la disminución de su riesgo cuando se logra controlar el factor de riesgo. Ahora, la fisiopatología, como mencioné en la definición, a fines de fisiopatología, ambos eventos vasculares cerebrales, tanto isquémico como hemorrágico, se les considera de tipo isquémico porque tienen una fisiopatología muy similar. Solamente hay algunos detalles que cambian ligeramente en el hemorrágico. De forma general, la obstrucción o la ausencia de irrigación del tejido cerebral va a ser producida ya sea por obstrucción mecánica por un coágulo o por la ruptura del vaso y que la zona distal ya no tenga el aporte sanguíneo. El tejido cerebral es un tejido que tiene poca capacidad de almacenar glucosa y oxígeno. Entonces es poco tolerante a la hipoxia y la hipoglucemia. Entonces en pocos minutos va a empezar de isquemia, va a empezar a tener disfunción. Su principal disfunción es el fallo de las bombas iónicas. ¿Y esto qué va a causar? Que la célula se despolarice y permita la entrada de calcio a la célula. Esto a su vez funciona como si fuera una activación por sinapsis y estimula la liberación de glutamato. El glutamato, al llegar a las terminaciones postsinápticas, pues va a estimular a las siguientes células, neuronas, a despolarizarse, a aumentar la entrada de calcio y a liberar más glutamato. Esto a lo largo, pues obviamente como aumenta el metabolismo de la célula, hace que sigan disfuncionando sus bombas iónicas, que las células empiezan a captar más calcio, las hace propensas a absorber líquido para mantener su osmolaridad y entonces se crea lo que le llaman el edema citotóxico, es decir, que la célula se llena de agua y esto después la hace propensa a padecer necrosis. Ahora, tú sabes que que en el EBC se considera una zona de isquemia o necrosis y una zona de penumbra isquémica. Esta zona de penumbra isquémica, si se logra restablecer el flujo, regresa a la función normal, pero si no se restablece el flujo, también se pierde ese tejido. En ellos no hay una ausencia completa del aporte del tejido, pero hay un bajo aporte sanguíneo, lo que altera su metabolismo y a largo plazo, si no se restablece el flujo, las células en lugar de progresar a necrosis, progresan a apoptosis. Aquí como dato curioso, el Harrison menciona que el tejido cerebral cuando tiene un flujo sanguíneo de 20 mililitros por 100 gramos de tejido es capaz de mantener sus funciones básicamente así en la zona de penumbra y por debajo de este rango se considera ya que es incapaz de mantener sus funciones y se pierde la vitalidad del tejido. Y también hay otro apartado de la fisiopatología. A nivel de los vasos sanguíneos, la isquemia que se produce, la obstrucción sanguínea o la ruptura de estos, altera la barrera hematoencefálica, aumentando la permeabilidad de los vasos sanguíneos, mediado por citocinas inflamatorias liberadas tanto por las células propias del tejido cerebral
como de los leucocitos que se tratan de hacer diapéresis a la zona alterada. ¿Qué causa este aumento de la permeabilidad? Que se extravasen proteínas que normalmente no deberían estar en el tejido cerebral y pueden cambiar la presión oncótica. Esto va obviamente a jalar líquido al espacio extracelular y va a causar un edema extracelular. Esto generalmente ya se ve posterior, alrededor de 24 a 72 horas posterior al desarrollo del infarto cerebral. Entonces ya son cambios tardíos y ya son lo que se observa como consecuencia del EBC. Ahora bien, el EBC isquémico, que es el que vamos a ver hoy, es causado por una obstrucción mecánica intrínseca del flujo sanguíneo. O sea, hay un coágulo o algo que obstruye el paso de la sangre, porque también se puede dar una embolia gaseosa eh, o una embolia paradójica, que sería un poco más extraña. Se subdivide a su vez en aterotrombótico o embólico, cardioembólico y la enfermedad de pequeños vasos o infartos lacunares, que era otra de las preguntas del cuestionario. No quiere la enfermedad de pequeños vasos no es una vasculitis, sino más bien son microinfartos de las arteriolas más pequeñitas. Más adelante viene un poco más especificado. Y también dentro de esta definición se puede incluir al ataque isquémico transitorio, que lo vamos a mencionar de forma más específica, en qué consiste. Para entender el porqué del EBC, pues hay que recordar el polígono de Willis o el círculo arterial cerebral, que está formado por la arteria cerebral media, que es continuación directa de la carótida interna, de donde se origina la arteria cerebral anterior, con sus ramas comunicantes con la contralateral, la comunicante posterior, que se comunica con las arterias cerebrales posteriores, que se originan de la arteria basilar, que a su vez se forma de la unión de las arterias vertebrales. Es importante recordarlo porque a partir del territorio que irriga cada una de estas arterias, van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Y es importante también mencionar que aunque se esquematiza de esta forma el polígono de Willis, no se presenta de esta forma en la mayoría de las personas. Hay quienes, por ejemplo, menciona la literatura que su comunicante anterior, eh, más bien que las dos arterias cerebrales anteriores se originan de la comunicante anterior y no necesariamente de esta forma. También que, por ejemplo, la arteria cerebral posterior no siempre se origina de la arteria basilar, que la de algún lado se puede originar de la carótida interna, pero de forma general se maneja así, porque esto es lo que se encuentra en la mayoría de las personas. Siguiendo con esto, bueno, en el CECIL de medicina interna se esquematizan las tres ramas principales de la circulación cerebral. La más importante es la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque para empezar es la continuación directa de la carótida interna y es la arteria cerebral que tiene la mayor irrigación. Prácticamente irriga todo el hemisferio frontal, bueno, sí, el hemisferio, bueno, la región frontal de los hemisferios, la región parietal y temporal e incluso parte de la región occipital. La arteria cerebral anterior discurre en la parte interhemisférica, rodea el cuerpo calloso y generalmente nada más irriga esta zona. Eh, Aquí en la imagen de resonancia magnética sería en esta zona y su principal, ¿cómo diré? Representación a nivel del cuerpo sería en la pierna, mientras que la cerebral media pues irriga brazo, mano, cara y por eso las manifestaciones son más severas en la arteria cerebral media que en la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral posterior, su función más importante es la irrigación de la corteza visual primaria, que es así, pues a lo mejor no causará síntomas tan severos, pero una obstrucción pues dejaría ciego al paciente. Ahora bien, en la región del tronco encefálico va a estar irrigado en la región bien de la médula y del bulbo raquídeo
va a ser más la arteria vertebral. Y la región del mesencéfalo y la protuberancia, después de la fusión de las arterias vertebrales a través de la arteria basilar. Eso toma relevancia especialmente a esta altura, porque un infarto de la arteria basilar puede acabar inmediatamente con la vida del paciente, ya que recuerda que aquí están los tractos principalmente del movimiento, de la sensibilidad y los núcleos que pueden, más bien el núcleo de la respiración, el centro de la respiración. Y entonces un infarto de esta zona puede causar un paro respiratorio inmediato y el paciente fallece en poco tiempo. Bien, empecemos con el ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio es un déficit neurológico focal, que es la definición básicamente de cualquier EBC, pero que tiene una remisión completa del cuadro sin dejar secuelas, que es el punto más importante, no deja secuelas, en menos de 24 horas. Sin embargo, los libros refieren que por lo general remiten menos de 2 horas. ¿Por qué? Porque esto puede ser un punto de corte para la cuestión del tratamiento. Un paciente que remite en ese tiempo se le considera ataque isquémico transitorio y no requiere valorar el uso de trombolisis. Y un paciente con una duración mayor sí lo ameritaría. El uso de los estudios de imagen no es tan valorable porque un paciente con ataque isquémico transitorio, como por definición sí tuvo una alteración del flujo sanguíneo, pero que fue remitida, ya sea por que se disolvió el coágulo o el vasoespasmo que lo pudo haber provocado remitió, sí pudo haber dejado aún así secuelas en el tejido cerebral y pueden hallarse en la tomografía. Entonces, no es tan útil un estudio de imagen para clasificarlo o no como un ataque isquémico transitorio, sino más bien el cuadro clínico, si remite o no remite. Muchas veces no le damos la importancia que requiere, sin embargo la literatura lo marca como un marcador de un desarrollo de un posible EBC en tiempo futuro. Entonces, es lo que mencionaba, puede predecir la futura aparición de un EBC. Se requiere protocolizar al inicio como un EBC, dar el mismo manejo, hacer el estudio de imagen, porque puede marcar el pronóstico que tenga el paciente. No sirve para decir si es EBC o ataque isquémico transitorio, pero sí para determinar el pronóstico del paciente. Y las guías recomiendan que se haga una estratificación por la escala de ABCD, en donde te da un porcentaje de probabilidad de desarrollar un EBC en los próximos 7 días y en los próximos 3 meses. La GPC maneja dos, pero la más usada es la ABCD, donde incluye, además de duración de los síntomas, la presencia de diabetes, porque es uno de los principales factores de riesgo. Aquí la GPC marca que en los próximos días la probabilidad de desarrollar un EBC de acuerdo al puntaje, hasta 8.1% con el máximo puntaje. Y en los próximos 3 meses viene marcada en el Harrison y dice que un puntaje máximo puede dar una probabilidad de un 22% de desarrollar un EBC posterior a un evento isquémico transitorio. Entonces, esta es la importancia que toma este síndrome, por lo cual sí es necesario darle seguimiento y dar tratamiento al paciente. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Pues bueno, se va a dar de alta al paciente porque no tiene caso que se permanezca hospitalizado después de la evaluación y de la remisión de los síntomas. Se tiene que ir con antiagregantes plaquetarios. La guía menciona que se puede ir solamente con aspirina más dipiridomol, o en caso de intolerancia a aspirina, clopidogrel. Obviamente, como en todas las guías, salvo en el infarto con uso de stent, no se recomienda combinar ASA y clopidogrel porque no mejoran el porcentaje de antiagregación de forma significativa y exponen al paciente a sangrado. Entonces, ¿es uno o es otro? El control de los factores de riesgo, si es diabético, hipertenso, el manejarlo en cifras adecuadas, suspensión del tabaquismo, suspensión del alcoholismo, control de los lípidos a través de estatinas. Y básicamente es el tratamiento que se recomienda y pues obviamente mantenerlos en seguimiento ante la posibilidad de desarrollar un EBC. Ahora bien, ya vamos a empezar a la parte de EBC. Eh, Como recordamos en la clasificación, bueno, es químico aterotrombótico embólico, cardioembólico y de pequeños vasos. Bueno,
En el aterotrombótico embólico es causado por la formación de un trombo en una zona de ateroma o que puede ser causado por la ruptura de este o por la embolización de un coágulo de una arteria más proximal. Generalmente es causado por las carótidas comunes, ya sea por una estenosis o una aterosclerosis de estas, que se rompe esa placa de ateroma, hace un coágulo, emboliza y obstruye una de las arterias más lejanas. Y de acuerdo al territorio arterial afectado, bueno, se van a presentar los síndromes. Se van a dividir en arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, y por eso la importancia de recordar cómo estaba conformado el polígono de Willis. De forma general, estas van a ser las manifestaciones. Cuando hay una alteración de la arteria carótida interna, muchas veces no se presentan síntomas, bueno, así completamente marcados en el paciente, porque si tiene una buena circulación colateral y se mantiene una presión arterial adecuada que asegura una buena presión de perfusión cerebral, los síntomas pueden pasar de largo, pero cuando se presentan, como de la arteria carótida interna se origina la arteria oftálmica, bueno, puede haber un efecto que se llama maurosis fugax, en donde se puede perder la visión de un ojo. Sin embargo, si tiene una buena circulación colateral a través de la carótida externa, por medio de las ramas de la arteria temporal superficial y de la arteria maxilar que llegan al ojo, puede recuperarse un poco la visión. Y obviamente va a tener un síndrome de arteria cerebral media porque recordemos la arteria carótida interna, o más bien la arteria cerebral media, es la continuación de la arteria carótida interna. La arteria coroidea posterior, que es otra de las ramas que da la arteria carótida interna antes de convertirse en cerebral media, por lo general lo que más va a causar va a ser alteraciones de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la arteria coroidea anterior lo que más va a irrigar va a ser la región del tálamo, del hipotálamo y de los núcleos de la base. Entonces su déficit principal va a ser ese. Además, como discurre sobre el tracto óptico, pues va también a alterar un poco la visión. La arteria cerebral anterior lo que más va a causar va a ser alteración de la sensibilidad y del movimiento de la pierna. Como te enseñé la imagen de resonancia magnética, es la zona que irriga. Y otra de la alteración que puede tener la cerebral anterior es la incontinencia urinaria. No va a ser tan marcada cuando solamente se afecta la de un lado, pero recordando la cuestión que mencioné de que se puede originar no directamente de la carótida interna, sino de la comunicante anterior, a través de un tronco común. Si se obstruye ese tronco común, se hace una obstrucción completa de ambas arterias, se produce la incontinencia urinaria y además hay un aplanamiento emocional porque la región prefrontal, recordemos, se encarga del control de las cuestiones emocionales, de la relación social y de todos esos detalles. Cuando hay un síndrome de arteria cerebral media, bueno, pues aquí se va a afectar todo prácticamente. Movimiento de la cara, movimiento de los brazos, sensibilidad de estos, puede haber afasia. Y aquí va a ser un punto importante. Va a depender de la lateralidad que tenga el paciente. Cuando el paciente es diestro y se afecta el hemisferio izquierdo, va a haber una afasia global. ¿Por qué? Porque es su hemisferio dominante y va a perder toda la capacidad de comunicación. Cuando se afecta el hemisferio no dominante, lo que generalmente se presenta es una asonognosia, en donde el paciente no se hace consciente de su enfermedad, sin embargo, es capaz de mantener su comunicación, su habla. Cuando lo que se afecta es la arteria cerebral posterior, bueno, obviamente aquí no lo viene marcado en la tabla, pero se divide en una región P1 y P2. La región P1 se considera como región como interna, y aquí lo más importante es que puede causar un déficit sensitivo por una afectación talámica. Es importante porque posterior a la alteración sensitiva puede haber una pérdida sensitiva y después la aparición de un dolor lancinante como secuela del daño de la región talámica. Y la región P2 o superior es la que afecta la corteza visual primaria, y bueno, aquí obviamente va a haber ceguera. Y ya la parte que son un poco menos comunes de la arteria basilar y las vertebrales,
Lo que van a afectar van a ser los núcleos de los nervios craneales, va a haber afección de nervios craneales. Estos obviamente no se cruzan, son homolaterales. Lo único que se cruzaría es la sensibilidad y el movimiento.